misterioso aro resplandeciente en el suelo. Impresiones inexplicables en la tierra. El parabrisa del auto del asistente de un comisario hecho pedazos. Creo que aquí sucedió algo fuera de este mundo. Nadie ha podido probar que fue algo distinto. ¿Existe evidencia de aterrizajes, vuelos y colisiones de ovnis allá afuera? Si salimos y le mostramos al mundo toda la evidencia, probablemente se convierta en la historia más importante de la humanidad. En una exclusiva para The History Channel, mostraremos nueva evidencia de un encuentro con ovnis tan trascendental que obligó a un investigador a reabrir un caso. El daño fue causado por una fuerza que empujó el parabrisas hacia adentro y luego volvió a salir. ¿De verdad? Desde fotografías hasta muestra de suelos y resultados de laboratorio en archivos extraterrestres, encuentros con extraterrestres. ...6 de abril de 2001... Mount Clemens, Michigan. Parecía un viaje de rutina por una autopista desértica. Hasta que el viaje nocturno de una mujer pasó de mundano a bizarro. A medida que avanzaba por el camino, se dio cuenta de que un objeto brillante como del tamaño de una pelota de baloncesto se dirigía hacia ella. Parecía estar sobre la superficie de la autopista, y a medida que se acercaba, su velocidad aumentaba. Podía ver lo que parecía una configuración de molinete, con pequeños penachos saliendo de ella, mientras rotaba rápidamente. A pesar que los objetos rotatorios son comunes en las historias de ovnis, hubo un elemento que colocó a este relato en una liga completamente distinta. De repente hubo un impacto del lado del copiloto en la parte superior del vehículo, el cual ella pudo sentir y escuchar claramente, mientras el objeto continuó su vuelo, alejándose. Inmediatamente detuvo el auto, obviamente se encontraba muy asustada. Salió y encontró rastros de lo que parecía un residuo amarilloso sobre la pintura roja del vehículo. Este residuo es lo que los ufólogos clasifican como evidencia. De hecho, lo que observamos es como la huella dactilar del ovni. Esto es algo que generan, como una masa sólida. Bien sea un círculo quemado o un anillo incandescente, la vegetación no vuelve a crecer. Se genera un efecto físico, no es solo una observación, es algo físico que deja el ovni a su paso. En el caso de Michigan, la evidencia, el residuo dejado en el auto, es sometido a un análisis forense ejecutado por una química analítica que se especializa en la identificación de materiales. Descubrí que el material está compuesto por un óxido metálico. Pero no pude identificarlo específicamente. También encontré un material celuloso, el cual está relacionado con una planta, probablemente de origen natural. Este material de origen natural que Phyllis Budinger descubrió puede ser una pista del origen del objeto. Tenía elementos naturales en él, y sin embargo existen otros indicadores que señalan que era mecánico. Así que lo que me parece más interesante de todo es que, por el residuo dejado, se puede presumir que había estado sumergido en el estanque de una granja o algo así, poco tiempo antes de chocar con el automóvil.
Budinger descarta un meteoro y cualquier objeto extraño en el pavimento. Además concluye que sin importar cuál era el origen del objeto, este no estaba caliente y tenía una masa extremadamente baja. Es una suposición, pero la verdad no puedo pensar en ningún fenómeno celeste natural que deje un residuo así y que además no genere mayor daño al automóvil. Es un verdadero misterio. Este evento es solo uno de los más de 3.000 incidentes que han sido clasificados como casos con evidencias desde la década de los 60. A pesar del continuo debate entre los escépticos y creyentes, las evidencias ofrecen una prueba de anomalías científicas. Anomalías que aún no han podido ser explicadas. Hoy en día, la comunidad creyente en los ovnis honra a un hombre por traer los casos con evidencias a la palestra del escrutinio científico. Este hombre es el astrónomo de la Northwestern University y consultor del gobierno de los Estados Unidos en materia de ovnis, el Dr. Alan Hynek. Incentivó a la gente a hacer algo más que solo reportar los ovnis. Les dijo, especialícense, vengan con capacidades que otros no tengan. Y así fue como estimuló el estudio de los casos con evidencias. Alan Hynek y yo nos hemos convertido en muy buenos amigos con el paso de los años. Pensaba que muchas de las cosas que estaban sucediendo debían ser clasificadas. Pero empezamos a meter todo en un mismo saco, por lo que uno se puede encontrar casos que van desde una luz en el cielo hasta hombrecitos aterrizando. Además de estos casos de ovnis, el Dr. Hynek y Phillips coinciden en que las evidencias más resaltantes provienen precisamente de los casos con evidencias. Ambos creen que estas podrían ser la clave para resolver el enigma de los ovnis. Cuando podíamos llegar a un lugar de avistamiento lo suficientemente rápido como para hacer pruebas de compresión en los surcos y determinar de manera precisa la distribución de masa, encontrábamos que con los objetos en forma de huevo el peso oscilaba entre 14 y 15 toneladas, mientras que con los discos clásicos se obtenía un peso aproximado de 8 a 10 toneladas. Estas primeras observaciones llevaron al Dr. Hynek y a Phillips a creer que tenían algo importante. Pero luego, en 1964, un evento en Socorro, Nuevo México, cambió completamente su apreciación acerca del tema de los ovnis. Lonnie Zamora era un oficial de policía que iba conduciendo su patrulla. De pronto escuchó un ruido y pensó que alguien había lanzado fuegos artificiales o algo así. Como policía sintió curiosidad, porque pensó que algo fuera de lo normal estaba sucediendo, que había sido ese resplandor. Así que subió una pequeña colina, y como a unos 70 metros de distancia se encontraba un objeto en el suelo. Vio una nave en forma de huevo en el suelo junto a dos criaturas que parecían del tamaño de un niño, que usaban trajes de una sola pieza. Luego despegó con un rugido, lo que lo aterró como se pueden imaginar. En la subsecuente investigación ejecutada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se encontró evidencia física que apoyaba el testimonio del oficial Zamora. Esta incluía una forma cuadrangular de patas de aterrizaje, 4 impresiones en el suelo dejadas por las escaleras de la nave, y finalmente 4 huellas de pisadas pertenecientes a los seres observados por Zamora. El caso sigue estando clasificado como desconocido en los archivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y a pesar de que intentaron explicarlo con elementos convencionales, no pudieron lograrlo. Phillips comenta que a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha encontrado con miles de casos que sustentan la realidad del fenómeno ovni. Sin embargo, al final, un oscuro evento en la zona rural de Kansas y una fotografía instantánea lo cambiarían todo.
Tomó la única fotografía que he visto de un lugar luminoso capturado como 10 minutos después del ascenso del objeto. ...2 de noviembre de 1971... Delphos, Kansas. Ronnie Johnson, de 16 años, comenzó su faena en una pequeña granja aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Lo que ocurrió después no solo cambió la vida de Ronnie para siempre, sino que influenció a los investigadores de los casos de ovnis con evidencias por más de 3 décadas. De repente, mientras se encontraba trabajando, escuchó un sonido parecido al de una enorme lavadora desbalanceada. Era muy ruidoso y el área se iluminó. Y ahí se encontraba, sobrevolando como a 1,5 metros de la superficie, un objeto de unos 2,5 metros de diámetro, cuya parte superior se encontraba como a 3 metros del suelo. Tenía un resplandor muy brillante y multicolor. De hecho, no tenía un color en particular. Ronnie se quedó paralizado del terror viendo el objeto. Hacia el final del avistamiento, el brillo del objeto aumentó, así como el resplandor en su base. Y el resplandor en la base de este objeto parecía ser como una tinta brillante que caía desde la base hacia el suelo. Mientras lo observaba, el brillo del objeto aumentó hasta cegarlo y luego alzó vuelo. Pudo escuchar el sonido alejándose hacia el sur lentamente. Al final, empezó a recuperar la vista, corrió hacia su casa y les contó a sus padres lo sucedido, quienes al salir también vieron el objeto. Luego de observar el objeto en el suelo, los Johnson caminaron hasta el sitio donde su hijo les indicó que la nave sobrevolaba. La familia quedó asombrada con lo que vio. Vieron un enorme anillo resplandeciente en el suelo y luminiscencia de los árboles cercanos. Así que regresaron a la casa corriendo, buscaron su antigua cámara instantánea y capturaron la imagen que había quedado en el suelo. Salieron y ella tomó la única fotografía que he visto de un lugar luminoso, capturado como 10 minutos después del ascenso del objeto. Esta es la fotografía instantánea original tomada por la madre de Ronnie, Irma Johnson. Luego de fotografiar el anillo luminoso, la familia se dio cuenta que todavía le quedaban muchas cosas por descubrir. Ambos padres de Ron tocaron la sustancia que había liberado el ovni e inmediatamente sus dedos quedaron entumecidos. La señora Johnson tocó su pierna con la mano y también esta quedó entumecida. Aterrados por los efectos físicos producidos en sus cuerpos, la familia continuó examinando la propiedad, buscando pistas adicionales que pudieran explicar lo que había sucedido. La única ruta hacia esta área está cerca de un árbol de 20 centímetros de diámetro, que estaba derribado. El día anterior al suceso, el árbol estaba de pie y en perfecto estado. ¿Pudo haber sido este árbol derribado por la nave que Ronnie observó? La familia Johnson queda sin respuestas. Al día siguiente, el comisario Ralph Inlow comenzó una investigación en la propiedad. Cuando el comisario llegó al sitio del acontecimiento, fue el primero en observar la rama rota de un árbol. Esta rama se encontraba rota a una distancia aproximada de 2,5 metros del suelo e inicialmente estaba proyectada sobre el borde del anillo. Así que pensó que probablemente la fractura y la inclinación de la rama se debían a un objeto sólido que había entrado en el área. El comisario Inlow también descubrió un misterioso residuo dentro del anillo.
Ya para ese momento, la superficie del suelo, donde se encontraba el anillo, era una corteza completamente blanca y dura. Y era algo que se evidenciaba en las fotografías. El contraste del suelo en el centro y en los alrededores era notable. Desconcertado por sus descubrimientos, el comisario Inlow tomó muestras del suelo y las resguardó en su oficina. 4 semanas después, cuando la noticia de los eventos sucedidos en Delfos llegó hasta el Dr. Hynek, envió a Ted Phillips a investigarlos. Cuando llegué a la granja, hablé con los testigos y luego me llevaron hasta donde se encontraba el anillo, cerca de una ciénaga. Para mi sorpresa, en este suelo húmedo, oscuro y fangoso, se encontraba delineado un anillo de nieve sin derretir, que solo cubría al anillo. Era algo tan sorprendente que le tomé innumerables fotografías. La nieve sin derretir del anillo es una de las principales evidencias en la investigación de Phillips. El suelo donde se encuentra marcado el anillo es hidrófobo, es decir, que repele el agua. Esto quiere decir que algo afectó ese suelo. Bueno, este hecho es muy significativo porque lo mismo ha ocurrido en otros casos donde los ovnis han aterrizado o se han encontrado cerca de la superficie, han transformado el suelo y la vegetación porque ya nada crece ahí. Phillips aborda el caso de Delfos y otros casos de ovnis con evidencia con el mismo método meticuloso y detallado de un investigador en una escena del crimen. En una investigación de una escena del crimen, la teoría predominante es que nadie puede pasar por ella sin llevarse o dejar algo. Depende del investigador o del técnico en escenas del crimen encontrar lo que era. Lo mismo aplica en un incidente de ovnis donde quedaron evidencias. Así que lo primero que hice fue fotografiar todo el lugar antes de modificar cualquier parte de la escena del crimen. Luego, empecé a trazar líneas y realizar mediciones para saber el tamaño exacto del anillo. Después de haber examinado exhaustivamente el anillo, procedí a examinar el área junto a la familia, quienes me indicaban los sitios y lo que allí había sucedido. A pesar que no había ninguna señal de un aparente engaño en la escena en Delfos, Phillips examina con detalle la fotografía instantánea tomada por la señora Johnson. Intenté en muchas ocasiones reproducir la imagen de la instantánea tomada aquella noche. Es imposible. Lo he intentado todo, usando la misma cámara, la misma película, las mismas condiciones de iluminación, con o sin el flash, y simplemente no es posible. Intrigado por todos sus hallazgos en el lugar, Phillips regresó con el Dr. Hynek, con aproximadamente 20 kilogramos de muestras de suelo y más de 100 fotografías. ¿Pero qué había en el suelo? Lo agité y el agua se volvió roja. Pensé, oh Dios mío, aquí hay algo. Pensé conmocionada como un día cuando me di cuenta de que en verdad había algo ahí. El Dr. Alan Hynek comenzó sus investigaciones en la década de los 60 y creía que los casos con evidencias eran clave para resolver el enigma de los ovnis. En 1971, en el pequeño pueblo de Delfos, Kansas, un encuentro con ovnis estableció los parámetros para la inspección en los casos con evidencias. Esperando obtener una opinión científica válida e imparcial, el Dr. Hynek le solicitó ayuda a unos cuantos científicos reconocidos, quienes concluyeron que el suelo del anillo de Delfos era considerablemente distinto al suelo normal. Sin embargo, el siguiente descubrimiento proviene del análisis de las evidencias de Delfos que se realizó más de 20 años después, cuando Ted Phillips se encontró con la química analítica Phyllis Budinger.
Dentro de la comunidad científica, el área de conocimiento de Budinger se conoce como espectroscopia. La espectroscopia agrupa una variedad de técnicas con las que además se pueden cuantificar sólidos, líquidos y gases. Cada molécula tiene una reacción distinta ante la luz en las bandas de absorción establecidas. El resultado es un espectro único para cada humano. Para los investigadores fuera del campo científico es más simple. Le entregan a Budinger la tierra de Delfos y ella dirá qué hay en ella. De esta manera, en 1999, Phillips envió las muestras al laboratorio de análisis de Budinger en Chagrin Falls, Ohio, para su estudio. La verdad no sabía qué esperar. Sabía que tenía algunas sustancias orgánicas, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Nunca olvidaré cuando las recibí. Coloqué un poco de la muestra en un tubo de ensayo, le añadí agua, agité y el agua se volvió roja. Y pensé, oh Dios mío, aquí hay algo. Pasé conmocionada, como un día cuando me di cuenta de que en verdad había algo ahí. Sorprendida por su primera observación, Budinger también se asombró por el hecho que el suelo continuara siendo hidrófobo o repelente al agua, incluso 30 años después del evento. En 2006 volvió a realizar el experimento en su laboratorio y el resultado fue exactamente el mismo. Bien, les voy a mostrar que el suelo del anillo de Delfos continúa siendo hidrófobo después de todos estos años. Añadiré hasta aquí aproximadamente la misma cantidad de agua. El extracto de agua en la parte superior está mucho más oscuro que la muestra de control. Esto claramente indica que algo ha sido extraído. En viajes subsecuentes a Delfos, en un periodo de más de 10 años, Phillips observó que el anillo continúa visible en el suelo y que ninguna planta nueva ha nacido en el área. A pesar que los investigadores no pueden explicar por qué la nave convirtió al suelo en hidrófobo, Budinger ofrece un punto de vista científico para explicar cómo lo hizo. Hubo un material orgánico que recubrió el suelo y lo convirtió en hidrófobo, el cual identifiqué como ácido fúlvico. El ácido fúlvico es una sustancia natural que se encuentra en el suelo durante la descomposición de las plantas. Se puede utilizar para renovar el suelo y como un excelente complemento de los fertilizantes. A pesar de que el ácido fúlvico se encuentra en forma natural en el suelo, Budinger cree que la cantidad contenida en el anillo de Delfos es cualquier cosa menos natural. Esas no eran las concentraciones naturales del ácido fúlvico. Fue añadido, tal vez fue parte de la emisión de algo. No existe explicación natural para esos niveles tan altos de ácido fúlvico en el suelo. La verdad es que no sé de dónde pudo haber venido. Esta inexplicable liberación de ácido fúlvico no fue la única anomalía que Budinger descubrió en la muestra de suelo de Delfos. También encontró altos niveles de ácido hexólico, el cual es un conocido irritante ocular y de la piel. El ácido hexólico pudo haber producido el efecto de entumecimiento en los dedos y pierna de la señora Johnson, que perduró por el resto de su vida. Sin embargo, para los científicos, la mezcla de este con el ácido fúlvico genera una posibilidad para especular acerca del efecto resplandeciente del suelo. Creo que esta sustancia se originó o fue liberada cuando se activó el sistema de propulsión del OVNI, el cual creó un campo iónico que alteró la materia. Asimismo, creo que al caer se convirtió en un material luminiscente por la interacción con el campo iónico de la nave. Así que esto
sería la clave para explicar el sistema de propulsión de la máquina. La teoría de Budinger ha motivado a los investigadores y estudiosos a crear todo tipo de explicaciones científicas. Tres años después del incidente de Delfos, otro caso con evidencias generó pánico generalizado en Missouri. Todo el mundo gritaba mientras el objeto sobrevolaba a unos 3 metros del suelo. De surcos oscuros en ella. También notó una especie de faja ancha que rodeaba la parte inferior de la base. Sorprendido por lo que había visto, Ford regresó lentamente a su tractor esperando poder escapar del objeto. A medida que fue avanzando, su sorpresa se convirtió en terror al darse cuenta que había más de un ovni. Vio que había 4 objetos más y que se encontraban equidistantes unos de otros, formando un semicírculo alrededor del pasto. Todos los objetos eran similares, tenían la misma configuración, mismo color y también rotaban. El suelo o el pasto debajo del objeto terminó enrollado, formando una espiral. Las plantas quedaron enrolladas y derribadas debajo de cada uno de los objetos. Luego de sobrevolar el campo por unos minutos, los objetos comenzaron a ascender. Los objetos se elevaron silenciosamente, de manera vertical, en una formación de escalera. Primero el objeto número 1, luego el objeto 2, y así sucesivamente hasta el quinto y último. Mientras ascendían silenciosa y verticalmente, Ford pudo ver debajo de cada uno 2 respiradores que parecían como extensiones, de los cuales salieron columnas de un material gris, que tenían una extensión como de 1,80 m. Luego de eso, los objetos desaparecieron. Luego del encuentro de Ford, el alguacil Ronald Murier, de la Real Policía Montada de Canadá, recibió el informe del evento y visitó la propiedad de Ford. La evidencia física que descubrió dejó intrigados a los investigadores. Aquí se encontraban 5 anillos, todos enroscados en la misma dirección, en contra de las agujas del reloj. En la parte central de cada uno, no se observaba ningún cambio. El césped se encontraba en pie, como de costumbre. Los diámetros de los anillos estaban en un rango que iba desde los 2,5 metros hasta los 3,5 metros. Luego de una extensiva investigación, la conclusión de Murier me impresionó considerablemente. Dijo que algo sí había ocurrido, y que cualquier cosa que hubiera hecho esos anillos vino volando y se fue de la misma forma. Eso ya lo dice todo. Han pasado más de 3 décadas de este evento, y ninguno de los investigadores de campo que lo han visto han dado una explicación lógica. A lo largo de la década del 70, solamente Phillips ha catalogado más de 400 eventos similares al caso de Langenburg. ...8 de octubre de 1978... Cato, Missouri. Una abuela y su nieto observan un objeto misterioso en el campo que capta su atención. Vio un objeto blanco ovalado en el campo. Luego me enteré que estaba a 56 metros de la casa. Al verlo, llamó a su esposo y luego a su hijo. No estaba haciendo nada, solo estaba parado allí. La mejor parte es que ellos pensaron que era un pedazo de metal que había llegado volando hasta allá por una tormenta. No pensaron que era un ovni que estaba en su propiedad, así que decidieron que, como eso no debía estar allí, debían sacarlo.
Cuando el padre encendió su tractor para mover el objeto, algo extraño ocurrió. El objeto, que tenía como 1,20 metros de diámetro, se elevó como 3 metros en el aire. Esa fue una reacción controlada a una acción. Todo el mundo comenzó a gritar, mientras el objeto seguía sobrevolando, como a 3 metros de la superficie. El objeto comenzó a ascender, alejándose de la propiedad. No lo hizo rápido, fue más bien lento. No hubo ningún tipo de sonido en ningún momento. El objeto se encontraba rotando y no tenía alas, motor o ningún medio que lo sostuviera. Continuó su ascenso, luego giró a la derecha, lo que después descubrí que era en dirección al viento. Voló en esa dirección por unos metros. Luego giró repentinamente a la izquierda. Hizo otro giro a la derecha y continuó ascendiendo. Mientras el objeto continuaba su ascenso, los testigos informan que se acopló con otro ovni mucho más grande y de forma cilíndrica. Y el ovni cilíndrico se alejó velozmente. Luego el granjero y su hijo se acercaron al punto donde el objeto había estado. Al llegar, encontraron un área de 1,20 metros de plantas deshidratadas. Todo el lugar estaba muerto, marchito y marrón. Las características físicas dejadas por el ovni en Cato lo convierten en un caso clásico con evidencias. Esta fotografía, tomada pocos minutos después del evento, le demuestra a Phillips que algo inexplicable sucedió en esa granja en Cato y quiere saber qué fue. El área es básicamente ovalada. El césped que se encuentra en los alrededores está verde y perfectamente saludable. No hay ningún otro punto en todo el campo que luzca como esta área. En la parte externa del borde, cerca de estos dos cráteres, se encuentran ortigas de bull, que son plantas resistentes con hojas grandes. Las hojas no estaban quemadas, sino encogidas, como si se hubiese generado algún tipo de claro y se hubieran cerrado. Para Phillips, este descubrimiento podría ser evidencia de cómo el sistema de propulsión de la nave alteró la Tierra. Sin embargo, existe una anomalía científica adicional que los investigadores todavía no han podido explicar. Los cráteres tenían cerca de 3 centímetros de profundidad en un suelo bastante duro. No sé si fueron producto del aterrizaje o del despegue, pero durante todo el evento no se registró sonido alguno que indicara la existencia de algún tipo de sistema de propulsión. Sin embargo, tenía que tenerlo para que este objeto de 1,20 metros de diámetro pudiera maniobrar en el aire 3 veces. La mayor parte de las investigaciones de Phillips en los casos con evidencia, como el evento de Cato, se basan en los efectos físicos dejados en la Tierra. Pero en 1979, un objeto misterioso no solo dejó evidencias, sino que estuvo cerca de matar a un asistente de comisario en Minnesota. Creo que aquí ocurrió algo fuera de este mundo. Nadie ha podido demostrar algo distinto. Los investigadores examinan la patrulla para encontrar nuevas evidencias. Así que algo entró y salió como si hubiese existido alguna especie de succión. Algo así. ¿Y lo sacaron? Sí. Es increíble. ...27 de agosto de 1979... Warren, Minnesota. El asistente Val Johnson hacía un patrullaje de rutina. A las 2:19 de la madrugada, su vida cambió repentinamente. Vio a lo lejos una luz en el camino adyacente a la autopista. Pensó que tal vez eran las luces de aterrizaje de una aeronave pequeña que debía aterrizar de emergencia. Así que salió del camino para ver si podía prestarle apoyo.
Casi inmediatamente la luz giró hacia la derecha, como a 1 kilómetro de distancia, y terminó chocando con el auto. Luego de la colisión, el departamento de policía recibió una llamada de ayuda. 407, ¿cuál es el problema? No sé, algo golpeó mi auto. No sé cómo explicarlo. Fue extraño. Uno de los oficiales de policía que vio el daño generado en el auto fue el comisario del condado de Marshall, Herb Mostert. El comisario Mostert, que para ese momento era un asistente, recuerda vívidamente la noche del evento al ver de nuevo el auto. Val Johnson continuaba en el auto. Estaba aturdido y parecía confundido. No tenía certeza de lo que le había ocurrido. El auto presentaba daños considerables que fueron documentados en ese momento. Conducía un Ford LTD, y uno no produce este nivel de daños en un LTD con cualquier cosa. Debió ser un gran impacto. El daño físico del vehículo desconcertó a los investigadores de la escena. Miré a la parte inferior, el daño principal estaba en el faro delantero del auto. Estaba roto, así como lo encontramos esa noche. Lo interesante es que si se observa el faro detalladamente, no se encontrarán ni pelos de venado o cualquier otro residuo que pudiera explicar el daño infligido. Luego, si uno observa el capó, hay una abolladura redonda en él, y más arriba está el parabrisas severamente roto. Igualmente no hay evidencia de ninguna roca o escombro o cualquier otro objeto que pudiera haber partido el parabrisas. Más arriba, en el techo del auto, se encontró uno de los cristales de las luces de emergencia roto, y detrás estaban las 2 antenas que sufrieron daños. La parte más interesante de estas antenas es que donde fueron dobladas había insectos adheridos a ellas. Esto indica que físicamente nadie pudo usar una herramienta para doblar las antenas, porque de haberlo hecho habrían perturbado a los insectos. Las razones por las que se piensa que Johnson tuvo un encuentro con ovnis van más allá de los daños infligidos en la patrulla. La investigación continuó. Encontraron que Val Johnson presentaba en sus ojos lo que se conoce como quemaduras de soldador, supuestamente debido al contacto con la luz. Uno de los puntos curiosos del caso es que el reloj que cargaba puesto y el de la patrulla se detuvieron por 14 minutos. Esa es una evidencia muy interesante. Mucha gente no lo sabe, pero la mayoría de los policías sincronizan sus relojes con el del departamento, tanto el de la patrulla como el de pulsera. De tal manera que si en el transcurso de la noche deben realizar anotaciones sobre algún caso, éstas sean lo más precisas posibles. Quisiera saber qué fue lo que ocurrió durante esos 14 minutos, durante los cuales ambos relojes se detuvieron. Sin embargo, hay demasiada cabida para la especulación científica de lo que le puede suceder a una persona involucrada en algo así. La patrulla del asistente Johnson fue colocada en una exposición en el Museo de la Sociedad de Historia del Condado de Marshall. Phillips ha viajado más de 1.500 kilómetros exclusivamente para este programa de The History Channel para poder ver el daño en el auto con sus propios ojos. Phillips llega a Warren, Minnesota, y recibe una guía personal en la exhibición de la patrulla de la mano del comisario Mostert. He observado fotografías de esto tantas veces que tenía que venir a verlo en vivo. Y es increíble. Entonces Phillips es sorprendido con una nueva evidencia que le entrega el comisario. El parabrisas fue probablemente lo que sufrió más daños, los cuales a su vez fueron causados por una fuerza que lo empujó hacia adentro y luego hacia afuera. ¿De verdad? Sí. ¿Así que algo entró y salió como si hubiese existido alguna especie de succión? Algo así. ¿Y lo sacaron? Sí. Es increíble. Por más de 3 horas, Phillips y el comisario Mostert examinan el automóvil y discuten el caso. Phillips también se da cuenta que el oficial de la policía no tiene dudas acerca de la historia de Johnson.
Claro que creo la historia que el oficial Johnson dijo cuando era asistente. Creo que fue honesto durante aquella noche. Solo narró lo que había sucedido. Val Johnson era un hombre bueno y honesto, un buen asistente de comisario. No tengo razón alguna para no creerle. Cuando un oficial llega con una historia sobre un encuentro con ovnis, está arriesgando todo, su carrera, su vida personal, su matrimonio, su familia. Lo pone todo en juego. Ahora Phillips ha reabierto la investigación del encuentro en Minnesota, esperando averiguar lo que realmente sucedió durante la madrugada del 27 de agosto de 1979. Muchos estudiosos creen que este caso, junto a los demás casos, con evidencias, al final nos llevarán a descubrir la verdad sobre los ovnis. Creo que los casos con evidencias de aterrizaje, con evidencia física, son aspectos muy importantes para toda la situación, especialmente cuando la gente en general piensa que no hay evidencias. Una huella dactilar es una evidencia, ¿cierto? Muchas veces la gente dice no creer en ovnis o que creerán en ellos cuando los vean. Bueno, lo significativo del asunto es que podrían ver los casos con evidencias y sería como decir que sí han visto los ovnis. Conjuntamente con las observaciones de los testigos, nos dan evidencia de que sí hay algo más allá afuera. Creo que nuestros descubrimientos en los lugares de aterrizaje confirman que lo que llamamos ovnis son reales. Y lo hacen porque son pruebas de que algo inusual ha sucedido. Y su resultado es inexplicable. Si salimos y mostramos al mundo toda la evidencia, probablemente se convierta en la historia más importante de la humanidad.